El campeón de guerra invicto de la galaxia cargó con todas sus fuerzas. Un solo dedo humano lo estrelló contra el suelo, quedando inconsciente en segundos. Las instalaciones de entrenamiento de combate de la Academia Militar Valiria eran, sin duda, la forja guerrera más prestigiosa de la galaxia conocida. Al menos eso es lo que cualquier valirio de cuerno de cristal de piel púrpura te diría repetidamente con la clase de petulancia capaz de impulsar una pequeña nave espacial. Hoy, sin embargo, algo era diferente. Algo que hacía que los cadetes, habitualmente confiados, susurraran entre sí como escolares chismosos. Allí, sentado con las piernas cruzadas sobre el pulido suelo de obsidiana, había una criatura tan extraña, tan completamente fuera de lugar, que media academia se preguntaba si sus estándares de admisión se habían derrumbado por completo. Una humana. No cualquier humana, claro, sino una mujer humana. Avance. Según los registros de inscripción, que alguien claramente no había leído con suficiente atención, era pequeña para los estándares galácticos. Bueno, pequeña para los estándares de todos, en realidad. Su piel carecía del brillo metálico de los valoranos, de la estructura cristalina de los excitas, o incluso de la decencia básica para brillar como los luminari. En cambio, poseía una peculiar coloración bronceada y rosada que parecía cambiar ligeramente con la luz, como si su propia carne no pudiera decidir qué quería ser. «Mira esa cosa». El cadete East vección a su compañero de cápsula. Su voz transmitía el particular desdén que solo proviene de 3 generaciones de superioridad militar. Ni siquiera tiene una armadura adecuada. ¿Cómo sobrevive en su mundo natal sin protección natural? Su compañero, un espécimen particularmente arrogante llamado Core Thul, soltó lo que se consideraba una risa entre los de su especie. Un sonido como de metal rechinando que hizo vibrar el equipo cercano. He oído que su planeta es un mundo mortal de clase 12. ¿Puedes creerlo? De hecho, lo llaman Tierra. No desafío de supervivencia Omega ni el crisol de la desesperación, solo Tierra. Qué decepcionante falta de imaginación. La ironía, por supuesto, se les escapó por completo. Allí estaban seres cuya idea de creatividad consistía en añadir sílabas extra a nombres perfectamente válidos, criticando las decisiones lingüísticas humanas. Kira, por su parte, parecía felizmente ajena a la atención, pero estaba realizando lo que parecía una especie de ritual meditativo, aunque parecía más como si simplemente existiera. Nada de poses dramáticas, ni despliegues de energía, ni cánticos de guerra intimidantes, solo inhalando y exhalando como una especie de máquina biológica que había olvidado que se suponía que debía ser impresionante. De Atuorlder resopló otro cadete, prácticamente escupiendo la palabra. ¿Qué clase de mundo mortal produce criaturas tan pequeñas? ¿Qué tenían para sobrevivir? Vegetación particularmente agresiva. La risa que siguió se interrumpió cuando el comandante Seltara entró en la sala de entrenamiento. El silencio que reinó fue tan completo que se podía oír el zumbido de los sistemas de reciclaje de aire con sus nanas mecánicas. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron interesantes. El comandante Seltara era todo lo que un oficial militar valirio debería ser. Alto, imponente y poseído por la clase de arrogancia que se podía detectar desde la órbita. Su armadura ceremonial relucía con logros que probablemente te contaría extensamente, le preguntaras o no. Las formaciones de cristal que sobresalían de su cráneo habían sido pulidas para reflejar su brillo, porque aparentemente incluso los crecimientos óseos necesitaban lucir lo mejor posible al pronunciar discursos condescendientes. Cadetes. Comenzó su voz con la autoridad de alguien a quien nunca le había contradicho nada más grande que una planta de interior. Hoy nos dirigimos a ti. Curiosidad que de alguna manera se ha colado en nuestras filas. Todas las miradas en la instalación se volvieron hacia Kira, quien continuó con su ejercicio de respiración como si el comandante estuviera hablando del clima en algún planeta lejano y aburrido. Esta falta de acobardamiento inmediato pareció irritar a Seltara, cuyos cuernos de cristal comenzaron a brillar de indignación. El Consejo Galáctico, en su infinita sabiduría, continuó,
cargando esas dos últimas palabras con suficiente sarcasmo como para alimentar un crucero de batalla. Ha ordenado programas de intercambio cultural. Creen que exponer a nuestros mejores guerreros a especies inferiores de alguna manera ampliará nuestra comprensión táctica. Una oleada de risas disimuladas recorrió a los cadetes reunidos. Incluso los no valirios parecían divertidos. Los representantes croxianos emitían lo que parecía una risa entre formas de vida rocosas, un sonido similar al de deslizamientos de tierra, manteniendo una conversación agradable. La delegación sapiriana emitió el equivalente a la risa de su especie. Un zumbido melódico que habría sido hermoso de no ser tan obviamente burlón. El embajador Quinnell, en representación del cuerpo diplomático, se removió incómodo en su cabina de observación. Sus tentáculos se retorcían con lo que generosamente podría llamarse preocupación, aunque podría haber sido vergüenza ajena. Había leído los archivos humanos, todos, incluyendo las partes con clasificaciones de seguridad tan altas que requerían 3 tipos de autorización diferentes solo para saber que existían. Ahora, Celtara proclamó, entusiasmándose con el tema como un reactor de plasma a punto de alcanzar su masa crítica. Estoy seguro de que nuestra invitada agradecería una demostración de técnicas de combate adecuadas. Después de todo, viniendo de un mundo tan primitivo, probablemente nunca haya visto guerreros de verdad en acción. Las apuestas comenzaron de inmediato. Los cadetes sexitas comenzaron a calcular las probabilidades con la precisión matemática por la que su especie era famosa. Los valoranos ofrecían diferenciales ridículos, pero al parecer la idea de que un humano durara más de 30 segundos contra cualquier luchador entrenado era tan absurda que rompía sus matrices de probabilidad. Quizás, continuó el comandante, con la voz impregnada de falsa benevolencia. Nuestro Bryce estaría dispuesto a ofrecer una demostración amable. Nada demasiado extenuante. Naturalmente, no querríamos que nuestra delicada invitada sufriera experiencias educativas permanentes. Braxus el triturador dio un paso al frente, y la temperatura de la habitación pareció bajar varios grados. No era una metáfora. Su especie absorbía el calor ambiental cuando se excitaba, lo que significaba que todos tuvieron que ajustar repentinamente sus controles ambientales. Medía casi 3 metros de altura con brazos que habían sido diseñados por alguien que creía que los equipos de minería industrial debían ser más intimidantes. Su piel lucía las cicatrices rituales de 100 victorias, cada una la historia de la derrota de alguien. Sería un honor, retumbó el comandante Braxis, con una voz como un trueno distante, discutiendo con un desprendimiento de rocas. Intentaré que sea educativo en lugar de concluyente. Kira finalmente abrió los ojos. La arena de combate se materializó con el tipo de espectáculo tecnológico que los valirios anhelaban. Las barreras de energía brillaron, creando un espacio de combate octogonal perfecto que zumbaba con energía apenas contenida. Las plataformas de observación se extendían desde las paredes como flores metálicas que florecían y avanzaban rápidamente, cada una repleta de espectadores que lo dejaron todo para presenciar lo que prometía ser la demostración educativa más entretenida y unilateral de la historia de la Academia. La noticia se había extendido por la estación más rápido que una advertencia de ruptura del reactor. El personal fuera de servicio se materializó desde los pozos de mantenimiento, las cubiertas de recreación y lo que probablemente se suponía que eran laboratorios de investigación clasificados. Incluso el personal de cocina había abandonado sus puestos, dejando atrás ollas burbujeantes de lo que fuera considerado alimento entre 17 especies diferentes. Este era el tipo de espectáculo que los seres discutirían en las cantinas durante décadas. Suponiendo que alguien se molestara en recordar el nombre del humano después, los tentáculos del embajador Qin habían pasado de una convulsión preocupada a lo que solo podría describirse como una coreografía de pánico. Había activado su sistema de comunicación de emergencia y enviaba frenéticamente mensajes codificados a cualquiera que tuviera la autoridad suficiente para detener esta catástrofe antes de que comenzara. Su especie había desarrollado una respuesta evolutiva al desastre inminente.
Se tornaron de un tono azul pálido muy específico que otros diplomáticos habían aprendido a reconocer cuando alguien está a punto de hacer algo monumentalmente estúpido. Damas, caballeros y diversas configuraciones biológicas anunciaron el sistema automatizado del estadio en 17 idiomas diferentes simultáneamente. Por favor, respeten todos los protocolos de seguridad durante la demostración de hoy. Los equipos médicos están listos, aunque el análisis estadístico sugiere que sus servicios serán necesarios durante aproximadamente 4,7 segundos. A la multitud le pareció hilarante. Aparentemente, la idea de que la intervención médica pudiera ser necesaria durante más tiempo del que toma. Parpadear era oro en comedia para múltiples especies. Incluso los usualmente estoicos habitantes del granito producían su equivalente a la risa, un sonido como el de continentes discutiendo levemente. Braxus había comenzado su ritual previo al combate, que incluía muchos golpes de pecho, rugidos y lo que parecía ser una danza interpretativa sobre todas las formas creativas en que pretendía reorganizar la estructura molecular de su oponente. Su especie creía que la intimidación era la mitad de la batalla, lo que explicaba por qué dedicaban más tiempo a posturas dramáticas que al entrenamiento de combate real. Las cicatrices rituales en su torso parecían brillar con su propia luz interior. Cada una representaba una victoria tan decisiva que sus oponentes habían requerido una extensa terapia reconstructiva o servicios funerarios, dependiendo de la resistencia de su especie. Miren, tronó Braxus, alzando los brazos hacia las plataformas de observación, que demostraré la superioridad de los verdaderos guerreros sobre los débiles de carne blanda que se arrastran desde bolas de tierra pesadas por la gravedad. El aplauso fue atronador, literalmente atronador. Varias especies expresaron su aprobación mediante perturbaciones atmosféricas controladas que requirieron los amortiguadores de sonido de la instalación para prevenir daños estructurales. Mientras tanto, Kira se había puesto de pie. Eso era todo. Nada de posturas dramáticas, exhibiciones intimidantes, preparativos rituales que implicaran agradecer a sus ancestros o desafiar a los espíritus del combate o lo que fuera que hacían los primitivos habitantes de los mundos de la muerte antes de ser completamente demolida por seres superiores. Simplemente se levantó, estiró los brazos por encima de la cabeza con un movimiento tan casual que parecía que se preparaba para un agradable paseo vespertino en lugar de una demostración de su incompetencia física. Giró los hombros una, dos veces, y luego miró directamente a Braxus con una expresión de leve curiosidad, como si fuera una interesante formación geológica con la que se hubiera topado durante un paseo por la naturaleza. «Listo cuando tú lo estés, grandullón», dijo. Lo que sucediera después sería analizado, debatido y completamente malinterpretado por xenobiólogos de toda la galaxia durante generaciones. Las grabaciones de seguridad se ralentizarían, mejorarían, se analizarían con todos los algoritmos analíticos conocidos por la ciencia, y aún así dejarían a los investigadores rascándose la cabeza o sus apéndices craneales equivalentes. Completamente desconcertado, el cronómetro de combate de la arena comenzó su cuenta regresiva. 10 segundos. 9-8. Bryce flexionó sus enormes brazos, cada bíceps aproximadamente del tamaño de una pequeña lanzadera de transporte. 7-6. La multitud se inclinó hacia adelante con anticipación. 5. 4. Varios seres activaron sus dispositivos de grabación, esperando capturar lo que seguramente se convertiría en el holocausto educativo más visto en la historia galáctica. 3. 2. Braa se lanzó hacia adelante con la clase de poder explosivo que su especie había desarrollado específicamente para aplastar lo que necesitaba ser aplastado. Su carga generó suficiente energía cinética para alimentar una pequeña ciudad, acompañada de un grito de guerra que destrozó 3 tipos diferentes de formaciones cristalinas en las plataformas de observación. Se movió como un misil biológico, con los brazos abiertos para asegurar que su pequeño oponente no pudiera esquivar lo que era esencialmente una avalancha controlada con problemas de control de la ira. Los espectadores contuvieron la respiración o su equivalente. Había llegado el momento.
El momento en que la realidad se reafirmaría y recordaría a todos porque los habitantes de los mundos de la muerte pertenecían a sus pequeños planetas primitivos, no a la seguridad de estar contenidos tras balizas de cuarentena y severas advertencias sobre la toxicidad atmosférica. Kira dio un paso a su izquierda. Eso fue literalmente todo lo que hizo. Un paso lateral, tan despreocupado como quien evita un charco en la acera. Rexus, entregado a su carga con el ímpetu imparable de un camión de carga con los frenos averiados, la adelantó como si simplemente hubiera dejado de existir. Pero aquí es donde la cosa se puso educativa. Cuando el enorme guerrero Valirio pasó junto a ella, Kira hizo algo tan sutil, tan increíblemente preciso, que la mayoría de los espectadores lo pasaron por alto. Extendió un dedo, un solo dedo anodino, y lo colocó contra la rodilla de Braxus mientras éste cargaba a su lado. Ni un puñetazo, ni un golpe, ni siquiera lo que generosamente podría llamarse un toque, solo contacto, el tipo de toque suave que se usa para llamar la atención de alguien en una reunión social. La física, sin embargo, tenía opiniones muy firmes sobre lo que sucedió después. El ímpetu de Braxus, combinado con la desafortunada tendencia de su especie a bloquear las articulaciones de las rodillas al cargar, había creado lo que los ingenieros humanos reconocerían como un fallo estructural catastrófico. Su pierna se dobló con un sonido similar al del casco de una nave espacial al romperse bajo presión. El guerrero, que nunca había perdido un combate, que se había ganado su reputación reduciendo a sus oponentes a moléculas, de repente se encontró experimentando la lección de física más instructiva de su escasa conciencia. Golpeó el suelo de la arena con la fuerza suficiente para activar los sensores sísmicos de la instalación. El impacto creó un cráter de aproximadamente 2 metros de ancho y medio metro de profundidad en lo que se suponía era un suelo reforzado con armadura militar. Las sirenas de emergencia comenzaron a sonar mientras los sistemas de seguridad de la arena intentaban averiguar qué tipo de arma podría haber causado tal devastación. Braxis yacía inmóvil en su cráter a medida, con los ojos llenos de la mirada de alguien cuya visión del mundo acababa de ser sometida a una descompresión de emergencia. Los equipos médicos, que se habían preparado para una rápida operación de limpieza con una pequeña mujer humana, se encontraron de repente lidiando con un enorme guerrero Valirio que parecía haber sido alcanzado por algún tipo de arma de energía dirigida. Excepto que no había rastro de energía ni disparo de arma, ninguna evidencia de nada, salvo un campeón muy confundido y una humana muy despreocupada que ya regresaba a su posición original. Bueno, dijo Kira, y su voz se oyó con claridad en la arena, ahora silenciosa. Eso fue divertido. Mañana a la misma hora. El silencio que siguió fue tan absoluto que varias especies comenzaron a revisar sus procesadores atmosféricos, preguntándose si la instalación habría sufrido una descompresión repentina, y todas alucinaban sus últimos momentos. El silencio se prolongó como una mala negociación diplomática, aunque solo roto por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital y el ocasional pitido de preocupación del equipo de monitorización médica de Brax. 3 equipos médicos diferentes sobrevolaban el cráter, operando escáneres que seguían produciendo lecturas que sus operadores claramente no creían. Un médico excita golpeó su dispositivo de diagnóstico varias veces, aparentemente convencido de que había sufrido algún tipo de fallo crítico. El comandante Celtara se quedó paralizado como una estatua decorativa que alguien hubiera olvidado enchufar. Sus cuernos cristalinos habían perdido su brillo triunfal y ahora parecían pisapapeles caros que de repente se habían dado cuenta de que eran demasiado caros. Su boca se abría y cerraba a un ritmo que sugería que sus procesadores vocales intentaban reiniciarse tras encontrar un error que no estaban programados para gestionar. «Eso no es posible», susurró el cadete Vexarion, con la voz cargada de convicción de quien intenta discutir con matemáticas básicas. Ni siquiera lo golpeó. Apenas lo tocó con un dedo. Los escáneres no muestran descarga de energía, informó un técnico cruxiano. Sus rasgos rocosos se dispusieron en lo que parecía desconcierto entre formas de vida geológicas. No había rastros de armas, ni anomalías gravitacionales, ni distorsiones temporales. Según nuestros instrumentos,
No ocurrió nada. Los tentáculos del embajador Quinnell habían detenido su danza del pánico y ahora realizaban lo que solo podía describirse como la coreografía de alguien cuyos peores temores se confirmaban en tiempo real. Activó sus protocolos diplomáticos de emergencia y comenzó a transmitir mensajes marcados con clasificaciones de seguridad que la mayoría de los seres necesitaban permisos especiales para saber que existían. Quizás, sugirió un observador ceteriano con el tono cauteloso de quien intenta resolver un rompecabezas de antimateria. Había algún tipo de fallo en el equipo. Un generador de campo de fuerza oculto, un sistema de armas camuflado. Akira, que había estado observando el caos con el leve interés de quien observa un experimento científico entretenido pero predecible, decidió compadecerse de ellos. Caminó hacia el receptor de comunicaciones de la plataforma de observación con la naturalidad de quien se dirige a la cafetería a almorzar. Ah, eso, dijo, como si le hubieran preguntado sobre los patrones climáticos en su mundo natal. Apalancamiento y sincronización básicos. Das con el punto estructural correcto en el momento preciso, y la física hace todo el trabajo pesado por ti. La multitud reunida intercambió miradas que transmitían aproximadamente 17 tipos diferentes de confusión entre múltiples especies. Punto estructural. El comandante Celtara logró graznar. Su voz sonaba como si alguien hubiera metido grava en su sintetizador vocal. Claro, respondió Kira con un encogimiento de hombros que de alguna manera logró ser a la vez útil y devastadoramente informal. El tipo grande se movía rápido. Fijó sus articulaciones para un impacto máximo. Crearon un sistema de palanca perfecto. Solo tuve que proporcionar un punto de apoyo en el ángulo exacto y dejar que el impulso se encargara del resto. Ingeniería básica, en realidad, pero pesa más de 400 kilogramos, tartamudeó un cadete valoriano cuya comprensión de la realidad se encontraba en mantenimiento de emergencia. Lo cual lo hizo más fácil, no más difícil, explicó Kira con paciencia. Más masa equivale a más impulso, lo que equivale a una caída más grande cuando se redirige la energía correctamente. No se trata de ser más fuerte, sino de ser más inteligente. La palabra más inteligente flotaba en el aire como un artefacto explosivo sin detonar. Todos los presentes se encontraron reconsiderando repentinamente suposiciones fundamentales sobre inteligencia, efectividad en combate y la relación entre tamaño físico y superioridad táctica. ¿Te refieres a eso?, dijo lentamente el embajador Quinnell, mientras sus tentáculos realizaban lo que parecía ser la danza de la comprensión naciente. Esta técnica podría funcionar con cualquiera. Primero, la sonrisa de Kira era de esas que ponía nervioso a todo el cuerpo diplomático. A la física no le importa la clasificación de las especies. En la enfermería, Braxus el triturador comenzaba a recobrar la conciencia justo a tiempo para oír que su derrota se explicaba como una demostración básica de ingeniería. Las repercusiones de lo que más tarde se conocería como el incidente del dedo se extendieron por la Academia Valiria más rápido que los chismes en una recepción diplomática. En cuestión de horas, las grabaciones de seguridad habían sido copiadas, analizadas, mejoradas y distribuidas a todas las principales instalaciones militares del sector. Al día siguiente, los analistas tácticos de 3 sistemas estelares se pasaban la noche en vela intentando averiguar cómo toda su comprensión de la efectividad en combate había quedado obsoleta por una criatura que parecía haber tenido dificultades para abrir un contenedor de comida particularmente terco. Los informes posteriores del comandante Celtara al alto mando parecían los sueños febriles de alguien que había pasado demasiado tiempo inhalando refrigerante del reactor. Sus intentos de explicar cómo el campeón invicto de la Academia había sido neutralizado por lo que él mismo describía como técnicas avanzadas de dedo de los mundos de la muerte resultaron en que se le asignara una evaluación psicológica obligatoria y un agradable y tranquilo trabajo de oficina revisando requisiciones de suministros durante los próximos 5 años. Las apuestas, mientras tanto, había sufrido lo que los economistas clasificarían posteriormente como un colapso total del mercado. Varias casas de apuestas excitas se declararon en bancarrota tras pagar cuotas imposibles a los 3 seres que habían tenido la locura de apostar por la humana.
Un croxiano particularmente optimista había apostado a que Kira ganaría en menos de 10 segundos. Y ni siquiera él esperaba que fuera tan bajo. Las transmisiones de emergencia del embajador Quinnell habían llegado al mando central del núcleo diplomático, donde desencadenaron el tipo de pánico de alto nivel que suele reservarse para guerras galácticas inminentes o colapsos catastróficos de agujeros de gusano. Se convocaron sesiones de emergencia, se revisaron las evaluaciones de amenazas y varias bases de datos clasificadas se desclasificaron repentinamente porque la información ya no era sensible. Fue aterrador. La delegación humana, al ser contactada sobre el incidente, respondió con lo que generosamente podría describirse como una confusión divertida. El capitán Thorne, de la nave de transporte humano Wandering Star, supuestamente rió durante aproximadamente 4 minutos seguidos antes de explicar que el entrenamiento básico en artes marciales se consideraba una actividad recreativa en la mayoría de los mundos humanos, pero aproximadamente equivalente a lo que otras especies llamarían jardinería entusiasta o competitiva. Preparación de sándwiches. De vuelta en la enfermería, Braxus el triturador recibía visitas. Sus compañeros guerreros llegaron esperando consolar a una víctima de algún tipo de armamento alienígena avanzado, solo para descubrir que su legendario campeón había sido derrotado por lo que los humanos aparentemente consideraban un ejercicio de física aplicada para principiantes. El trauma psicológico de esta revelación resultó más difícil de tratar que sus heridas físicas. Ella se disculpó. Braxus siguió murmurando a cualquiera que lo escuchara. Su voz tenía el tono hueco de alguien cuya identidad completa había sido reubicada con cuidado pero con firmeza. Después de que me colocara en un cráter, se disculpó por no advertirme sobre la transferencia de impulso. Dijo que era de mala educación no explicar los principios básicos de seguridad. Los demás cadetes de la academia habían comenzado a tratar a Kira con la distancia respetuosa que generalmente se reserva para municiones sin detonar o valijas diplomáticas marcadas con su contenido puede causar incidentes interdimensionales. Parecía genuinamente desconcertada por este acontecimiento, preguntando con frecuencia si alguien quería practicar más técnicas de combate. Estas ofertas fueron rechazadas universalmente con la clase de cortesía de pánico que sugería que especies enteras habían descubierto repentinamente que tenían citas urgentes en otro lugar. La información del incidente llegó a la Federación Galáctica de Deportes de Combate, que inmediatamente comenzó a redactar nuevas regulaciones respecto a la participación de especies primitivas y la aplicación irrazonable de principios de física elemental. Varios luchadores campeones anunciaron discretamente su retiro, alegando un repentino interés en profesiones pacíficas como la minería espacial o la instrucción en protocolo diplomático. Kira, por su parte, terminó su programa de intercambio con calificaciones perfectas. Pensamos que los comentarios de su instructor incluían frases como «demuestra competencia y aplicaciones teóricas» y «recomienda cursos avanzados que aún no hemos inventado». En su último día, agradeció a todos su hospitalidad y mencionó que su hermano menor podría estar interesado en asistir el próximo semestre. La posterior renuncia masiva de todo el personal de instrucción de combate de la academia fue pura coincidencia, según los registros oficiales.